¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este primer conversatorio virtual que estamos desarrollando en la fecha del día de hoy. Y digo que es el primero porque en realidad se van a estar desarrollando otro conversatorio el viernes 31 de julio y un tercer conversatorio el viernes 14 de agosto. Todas estas actividades como actividades previas en lo que va a suceder en la Semana Provincial de Educación para la Salud, actividad que, como ya estamos acostumbrados, se va a desarrollar desde el 20 hasta el 30 de agosto próximo. En primer lugar, yo quiero agradecer al comité organizador de la Semana de Educación para la Salud que me ha invitado en la tarde del día de hoy a que pueda moderar este primer conversatorio, hacer la presentación de dos profesionales que realmente han aceptado la invitación para compartir de sus experiencias, pero a la misma vez también invitarnos a reflexionar sobre lo que todos estamos viviendo en este tiempo tan particular. Yo para poder empezar, en primer lugar, quiero retomar las palabras de Tedros Ghebreyesus, quien es director general de la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que allá por el mes de marzo, él dio un mensaje muy particular. Mencionó que estamos en tiempos para los hechos y no para el miedo, porque sabía que justamente ante la incertidumbre de lo que significa esta enfermedad, que también era totalmente desconocida aún por los expertos, por los médicos, por el resto de los campos de la ciencia, necesitaba también que nos pongamos a hacer algo. En segundo lugar, también mencionó que es tiempo para la ciencia y no para los rumores. Sabía que hay una infodemia, por supuesto, que se viene dando, sobre todo cuando algo es totalmente desconocido. Ojo que hasta la misma Organización Mundial de la Salud tuvo que estar permanentemente, a veces volviendo de nuevo a no solo mencionar lo que daban por cierto, a modificarlos, a cambiarlos y hasta presentar nuevos escenarios o nuevas cosas que comenzaban a suceder. Y también mencionó que es tiempo para la solidaridad y no justamente para el estigma, sabiendo que estamos en una necesidad de trabajar de forma conjunta por nuestra salud, pero a la misma vez de forma totalmente comunitaria. Desde el primer caso del COVID-19, se instituyó en todo el mundo una política muy particular como es el distanciamiento social. Algo totalmente raro cuando en realidad nosotros estamos acostumbrados a encontrarnos con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros amigos, hasta con nuestros compañeros de trabajo, aunque a veces no nos guste. Pero nos gusta por lo menos darle la mano, poder abrazarlos, poder saludarlos, poder despedirnos. Sin embargo, este distanciamiento social ya ha generado nuevos patrones en nuestros comportamientos. Y la verdad que en la noche de hoy me gusta poder contar con dos profesionales que nos van a compartir, como bien les decía, sobre estos elementos que nos van a servir para entender qué es lo que hoy estamos viviendo y qué es lo que seguramente puede llegar a pasar o en qué se va a transformar todo esto más adelante. Por eso quiero presentarles en la noche del día de hoy a Néstor Martiarena. Néstor es doctor en Administración y Políticas Públicas, él es licenciado en Psicología, es especialista en drogadependencias y además también un gran campo de investigación. Pero no está solo, sino que en la tarde del día de hoy también nos acompaña Valeria Mercado, ella es licenciada en Psicología, es la expresidente del Colegio de Psicólogos de la provincia y además es miembro del equipo de salud mental del Hospital Pablo Soria, así que sin dar mucho más vuelta, vamos a pasar inmediatamente a la presentación de alguien que ha preparado una temática muy particular, que de hecho el título ya a nosotros nos pone a pensar todas las cosas que pueden suceder. Me refiero a Néstor Martiarena, quien plantea esto de hablar sobre la sociedad del riesgo y sociedad del conocimiento, encrucijada humana del siglo XXI. Te doy la palabra, Sergio, entonces. Bueno, muchas gracias. Un gusto enorme, Juan Carlos, la invitación y un saludo a todas y todos los que nos estén escuchando y viendo en este momento. Voy a, si les parece, compartir pantalla porque había preparado algunas imágenes para ir acompañando el relato. Lo haré lo más breve posible para que quede espacio para el diálogo posterior, ya que es un conversatorio. Estoy compartiendo pantalla.
ustedes díganme cualquier cosa, dime Juan Carlos si es que algo no sale bien o no se ve o no se escucha, así lo mejoro. Doy por supuesto de que está saliendo perfectamente. Bueno, el concepto que quería transmitir era la relación entre dos conceptos usuales en la sociología de los últimos tiempos, el concepto de sociedad del riesgo y el concepto de sociedad del conocimiento. Y en el contexto de la pandemia por el COVID-19, esta interrelación entre modos de concebir la sociedad se hace patente. Estas interrelaciones, ¿sí?, las he pensado desde principalmente el enfoque del paradigma de la complejidad de Edgar Morin, la teoría de la actividad humana, y que es una teoría dentro de la psicología, con autores como Vygotsky, Leontiev, o Engström, que es un autor escandinavo muy usual en el ámbito de la psicología organizacional. Y a su vez también aportaré el concepto de potencial humano propuesto por la cubana Silvia Odriozola Guitart, que fue mi directora de tesis doctoral precisamente. Bueno, lo primero que voy a hacer es definir rápidamente qué entendemos por sociedad del riesgo y qué entendemos por sociedad del conocimiento. La idea de sociedad del riesgo se le ocurrió hace ya bastante tiempo a autores de la sociología como Anthony Giddens, Ulrich Beck, que plantearon básicamente desde la teoría de la modernización reflexiva cómo el capitalismo tardío y la actual modernidad tiene una serie de fallas, ¿sí?, como la gestión de la cosa pública está hoy más que nunca atada a la incertidumbre, a los peligros, a las inseguridades que el propio sistema de producción y la sociedad actual generan. Mientras que el concepto de sociedad del conocimiento, el cual escuchamos muchas veces, deviene del concepto de sociedad de la información, que se ha complejizado y actualmente se habla más concretamente de sociedad del conocimiento, pensando que el conocimiento, bueno, es un factor crítico, ¿sí?, para el desarrollo en un sentido amplio, tanto el desarrollo humano como el desarrollo económico. Y la idea de sociedad del conocimiento y de economía del conocimiento hace mención concretamente a los aprendizajes sociales o colaborativos que se dan en un entorno conectado en red, como es el entorno que la gran red Internet permite en la actualidad. Dije que iba a hacer este rápido análisis partiendo del paradigma de la complejidad. Todos sabemos que un problema lo podemos, epistemológicamente, lo podemos comprender en términos de simplicidad o en términos de complejidad. Y para rápidamente recordar qué es una posición y cuál es otra, en la visión de Edgar Morin, bueno, la simplicidad tendría bastante que ver con la epistemología derivada del positivismo, ¿sí?, en donde todo se explica de manera lineal, donde se apela a cierto individualismo metodológico, ¿sí?, donde la unidad de análisis es siempre el individuo. Es un paradigma que busca la imposición de determinadas leyes, que busca cierta dominación, si se quiere, que busca la acumulación de conceptos, de conocimientos, de manera continua, sin ningún quiebre, sin ninguna transformación, sino más bien una acumulación permanente y sin ninguna discontinuidad. A su vez, el paradigma de la simplicidad se concentra más en los átomos, en las partículas, en cuestiones muy elementales, en cuestiones o en fenómenos muy, muy pequeños o diminutos quitados del contexto, más en el árbol que en el bosque. Por eso vamos a plantear, bueno, desde el paradigma de la simplicidad, uno a los problemas los estaría tomando como un objeto de estudio al cual disecciona, metafóricamente hablando, y lo hace a través de la óptica de alguna teoría bastante focal y reduccionista, mientras que en cambio el paradigma de la complejidad supone interactividad, una cognición o una construcción de conocimiento de manera distribuida,
supone el respeto por las autonomías disciplinares y a la vez la transdisciplina y la interdisciplina. Esta actitud genera una tendencia más bien emancipatoria, piensa el conocimiento científico y los abordajes profesionales de una manera más dinámica, con quiebres, idas y venidas, y no tanto de un modo continuo y permanente. Mientras que también es una perspectiva holística más que atómica. Apunta a la comprensión, apunta a la construcción social del conocimiento. Vamos a ver que en esto que planteo para esta charla tenemos tres conceptos, ¿sí? Uno es el concepto de sociedad, que en sí mismo la sociología lo ha desarrollado vastamente, pero a ese concepto lo complejizamos, ¿sí?, al pensar en la sociedad del conocimiento o al pensar en la sociedad del riesgo, conceptos de los que ya hablamos previamente. Es decir, tenemos una sociedad del riesgo y del conocimiento que podríamos también metafóricamente se han amalgamado. Considero que en el contexto del COVID-19 estas dos concepciones sociológicas de la actualidad están de un modo muy patente entrelazadas, ¿sí? Un riesgo como es una pandemia ha hecho también eclosionar, potenciar, acelerar, digamos, los procesos relativos a sociedad del conocimiento. De hecho, esta videoconferencia es un ejemplo patente de cómo ante una situación de riesgo y de pandemia tenemos que apelar de manera privilegiada a las nuevas tecnologías. Ahora bien, en este amalgama de conceptos, en este amalgama de miradas, hay una palabrita que no es ingenua, que es la preposición del, ¿sí? Y a veces cuando uno hace análisis conceptual, análisis del lenguaje, hay que fijarse no solo en los conceptos, sino también en los operadores lógicos del lenguaje, como son las preposiciones. ¿Qué quiere decir del? Bueno, del, decíamos, no es una palabra ingenua, denota pertenencia, denota posesión, denota propiedad. O sea que si traducimos esto, diríamos que el concepto sociedad del riesgo y del conocimiento supone una sociedad que está apropiada por el riesgo y por el conocimiento, o que está incluso alienada en el riesgo y el conocimiento. Esto no lo digo yo, de hecho hay varios autores que han teorizado bastante, en particular sobre el concepto de sociedad del conocimiento. Por ejemplo, Touraine ya en 1973 decía claramente: salimos de una sociedad de la explotación para entrar en una sociedad de la alienación. Y esto lo decía refiriéndose precisamente a la sociedad del conocimiento. Por su parte, Alvin Toffler, en los 90, planteaba, ¿sí?, a medida que la economía supersimbólica se despliega, es decir, la economía supersimbólica sería la economía del conocimiento, la economía basada en las patentes, los desarrollos tecnológicos, o sea, lo supersimbólico, lo más elaborado a nivel simbólico por la humanidad. Decía, a medida que esta economía se despliega, el proletariado pasa a ser un cognitariado, como de pronto la meritocracia hoy juega más en términos de conocimiento que de cualquier otra competencia o habilidad humana. Ahora bien, y acá viene mi planteo crítico, continúa, el conocimiento, y esto es una posición, digamos, un supuesto que va más allá de lo epistemológico, es un supuesto incluso ontológico, es un concepto referido a qué es el ser humano. El conocimiento debe estar al servicio de la sociedad, para que la sociedad, la comunidad, pueda prevenir y dominar sus riesgos. Entonces, para usar un lenguaje que no nos aliene y que nos emancipe, en realidad deberíamos hablar de conocimiento de la sociedad, de riesgos de la sociedad, o bien de una sociedad cognitiva y preventiva, por nombrarlo de alguna manera. Les decía que me posiciono en todo lo que estoy hablando desde una perspectiva compleja.
Y bueno, acá simplemente quería mostrar algunos modelos que hacen a ese tipo de lecturas de las problemáticas humanas. Cuando uno, por ejemplo, apela a modelos ecológicos para explicar un fenómeno, tenemos que, bueno, hay niveles de análisis individuales, de microsistema, de mesosistema, de exosistema, de macrosistema, que interactúan permanentemente entre sí, de tal manera que no podemos explicar nada solo desde lo individual. Digamos, los atributos y las condiciones y características de un sujeto individual no son suficientes para explicar, por ejemplo, por qué ocurre una pandemia o por qué todos acudimos a las nuevas tecnologías. Tenemos también que incluir en el análisis qué papel, qué rol juegan factores provenientes de distintas instituciones y organizaciones, ¿sí? Familia, escuela, iglesia, amigos, servicios de salud, y cómo, ¿sí? A medida que nos alejamos hacia las capas más amplias de este esquema complejo, cómo también la actitud, la cultura, la ideología también tiene una incidencia. Por supuesto, los medios de comunicación, los medios de producción, la comunidad, los servicios sociales, ¿no? Y todos los actores sociales que intervienen en una problemática. También les decía que lo que voy a conversar con ustedes está posicionado desde cierto lugar en la psicología. Yo soy psicólogo, pero me he formado particularmente en una perspectiva de teoría de la actividad. En mis orígenes de formación me cautivó mucho todo lo que es la psicología organizacional y del trabajo, aunque también la teoría de la actividad permite hacer explicaciones, comprender realidades que tienen que ver con otras áreas de la psicología, incluida la clínica, o incluido el mundo de lo sanitario, el área sanitaria. Lo importante del concepto de actividad humana, que quiero acá recalcar para no extenderme mucho, es que esta es una unidad dialéctica, ¿sí? La actividad es tanto la actividad externa, que se ve representada en conductas, y que se ve cristalizada en instituciones como la familia o la comunidad o las diversas organizaciones, pero esa unidad dialéctica también tiene o incluye la actividad interna mental o psíquica, que tiene componentes cognitivos y componentes afectivos, y todo esto interactúa. Un modelo que es muy usualmente usado en el campo de la psicología organizacional y que les recomiendo a todos los que están en el campo de la salud es el modelo de Engelstrom. Él ha complejizado los modelos de teoría de la actividad de Vygotsky o de Leontiev, que eran, digamos, donde el triángulo mediacional estaba limitado a sujeto, instrumentos y objeto de estudio, objeto de conocimiento, y ha incluido elementos que tienen que ver con la vida social, ¿sí? Las reglas, la comunidad, la división del trabajo, y mediante este tipo de modelo analítico uno puede, de un modo complejo, analizar e intervenir en situaciones organizacionales y en problemáticas más complejas. Les digo que les recomiendo a los que están en el ámbito de salud porque Engelstrom tiene algunos artículos y algunas investigaciones e intervenciones, investigación-acción, realizada en el campo sanitario, en las prácticas médicas. Es muy, muy interesante, digamos, usarlo como una herramienta de gestión en el campo de salud. Y les voy a objetivar un concepto más, ¿sí? Que es el de potencial humano. Yo les contaba que este concepto lo utilicé en mi tesis doctoral, que fue una tesis en la cual trabajé en la relación de las políticas públicas educativas, como Conectar Igualdad, con el fomento de la economía del conocimiento en provincias periféricas como la nuestra. Básicamente me interesaba ver, por decirlo de alguna manera más simple o más gráfica, el impacto de las políticas educativas con TIC sobre el desarrollo de potencial humano en el ámbito del sector software e informático. Odriozola Guitart plantea básicamente para definir qué es potencial humano, que son los conocimientos y valores apropiados por las personas que contribuyen al mejoramiento de sus habilidades,
a la participación en el proyecto social del cual forma parte ese sujeto y a su realización plena como individuo. Y este concepto se diferencia muchísimo del concepto más clásico en gestión de de capital humano, ¿sí? En donde lo humano, el factor humano, se lo considera más en términos de un capital que en su dimensión puramente humana. Este concepto, Odriozola Guittard lo operacionaliza en tres grandes dimensiones: vías de adquisición de conocimiento y valores. Ustedes ahí en el gráfico van a observar abajo de cada dimensión algunos indicadores muy puntuales. Para vías de adquisición de conocimiento, por ejemplo, cómo estuvo compuesto el hogar en la infancia, para ver cómo fue la socialización primaria, qué tipo de estudio tuvo formal el sujeto desde la infancia hasta la vida adulta y otros indicadores. Una segunda dimensión son los condicionantes que potencian los conocimientos y valores. Ahí ustedes ven indicadores relacionados con el campo de la salud, con el campo de la educación física, con el campo de la sociabilidad del sujeto, de cómo se relaciona con otros. Y la tercera dimensión, que son las formas de manifestación de conocimientos y valores, tiene que ver básicamente con la participación ciudadana concreta, tanto en lo empresario, como en lo político, como en lo civil, que desarrolla el sujeto. Esto forma parte también del potencial humano. Y bueno, es un esquema que sintetiza lo que en su momento con mi investigación doctoral desarrollé, que era, bueno, ver las relaciones complejas que habían entre política educativa y política productiva, usando el concepto de potencial humano como un instrumento de análisis para entender esa dinámica, y un instrumento de análisis centrado en la noción de la identidad y la comunidad como un elemento sustancial del potencial humano. Bueno, dejo de compartir, así vuelvo a la imagen. Y bueno, un poco esto lo pensaba como un disparador a partir del cual charlar, ¿sí? Ahora le dejo la palabra a Valeria, pero quería, bueno, hacer como ese marco conceptual para también preavisar desde qué lugar puedo responder lo que conversemos sobre el tema de la pandemia y la complejidad de la pandemia. Agradecemos, por supuesto, Néstor, y ahora sí le damos lugar a que pueda hacer su presentación la licenciada Valeria Mercado. Les recuerdo que Valeria Mercado es miembro del equipo de salud mental del Hospital Pablo Soria, y la verdad que para la noche del día de hoy va a hablar sobre, o por lo menos el título que ha colocado a su presentación es algo muy particular: el sujeto detrás del barbijo. Tu palabra, Valeria. Hola, buenas noches. Bueno, a los panelistas también y a la audiencia en general. Me encanta esta presentación, la verdad que muy, muy clara, Néstor, como siempre, sobre todo porque me gusta esta idea que transmitís de muy disímil, a lo mejor, desde el posicionamiento, por lo menos en el cual yo me formo, y es una constante formación, por eso no digo estoy formada en, sino que yo adhiero más a una corriente de tipo psicoanalítica, estoy en formación constante y por lo tanto es un poco la lectura, o por lo menos alguno de los ejes que he tomado para mi presentación de esta noche. Y valoraba esto de la diferencia que va a haber entre una y otra ponencia, porque verdaderamente son constructos teóricos bastante y entidades teóricas bastante diferentes. Por lo menos para empezar, yo tomé de la revista Lapso 3 artículos que me encantaron, justamente uno de Carretero, otro de Guzmán y uno más de Grosso, perdón, no recordaba el nombre, de Grosso, que son 3 autores que tomaron la contemporaneidad de la actual pandemia, y cada uno valoró desde su punto
algunos aspectos que a mí me pareció como ideal, idóneo condensarlos en esta ponencia. Así que sin más vueltas, empiezo por lo que se va a entender al final de la exposición, el título que ha sido elegido, ¿sí? El sujeto detrás del barbijo. Para empezar, me gustaría retomar una canción de Cerati, que a lo mejor la audiencia la conoce, que es Té para tres. Y en un fragmento de la canción, Cerati dice: no hay nada mejor que casa. ¿Qué canción más célebre para pensar este momento y estos últimos días en los cuales, con motivo de la pandemia y del aislamiento social preventivo y obligatorio dictado a nivel nacional, nos obliga de alguna forma a encontrarnos, en el mejor de los casos, guarden esa palabra, en el mejor de los casos, en nuestra casa, lo cual no significa que sea un hogar? Entonces nos ponemos a pensar y arranca Carretero diciendo cómo es vivida esta cuarentena, ¿no? Y prosigue diciendo: los avatares del sujeto, los avatares que ya venían produciéndose previos a el confinamiento, bueno, esos mismos avatares siguen produciéndose aún en el confinamiento. Y más aún, es como que se ha formado este imperativo que continúa necesitado de escribirse y que tiene que seguir escribiéndose en la vida de los sujetos. Y por lo tanto, los sujetos continúan trabajando, estudiando, de hecho algunos se ejercitan, leen, aprenden, se aburren, ¿por qué no? Se hastían, se pelean con los miembros de su propio hogar. Y esta frase tan hermosa que lo digo irónicamente, esto de hermosa, que es el time is money, que cobra mayor vigencia porque continúa vigente, nada más que se limitan los objetos que pueden ser consumidos. Podemos pensar que hoy, si hay objetos que puedan ser consumidos y que se han consumido a lo largo de la pandemia, son la comida y, además de la comida, los medicamentos, con las consecuencias que eso ha dejado, ¿no? Una falta de stock en los supermercados, en las farmacias. Pensemos en este primer momento de la pandemia, en el cual no se encontraba para nada alcohol en gel o algunos de los elementos de necesidad básica, como ha sido el papel higiénico, ¿no? Pensemos en elementos del uso cotidiano, cómo esto ha sido algo que de primera mano ha desaparecido. Entonces pensemos cómo esta idea del consumismo mantiene vigencia. Entonces, ¿por qué mantiene vigencia ante una situación tan disruptiva y tan única como lo puede ser una pandemia? Al respecto, Gross nos indica que, y retoma en esto al nunca tan actual Freud en su texto El malestar de la cultura, y refiere: existen tres fuentes de sufrimiento humano: el poder de la naturaleza, nuestra insuficiencia para regular las relaciones sociales, por ejemplo con leyes, y la imposibilidad de dominar plenamente nuestros cuerpos. Es decir, lo inconmensurable de la naturaleza, la incapacidad de poder dominar las relaciones sociales y la incapacidad de dominar nuestros propios cuerpos. Se constituyen en tres ejes que hoy continúan siendo actuales. Es más, pocas situaciones como la pandemia pueden condensar esos tres ejes, captadores y a la vez potenciadores de malestar, tan actuales y tan vigentes en un solo y un mismo hecho histórico y social, que es esta pandemia, producida a raíz del COVID-19. Entonces nos enfrentamos a un escenario en el que esta triada ha tomado total participación. Y si estamos hablando de que estos eran los causantes del malestar en la cultura, cuánto más vigentes se vuelven ahora, donde impactan en el sujeto de una manera violenta. ¿Por qué digo violenta? Miller, al respecto de caracterizando la sociedad, dice que nuestros tiempos se han marcado o ha sido pensado actualmente como una época asignada por la caída de aquellos grandes ideales. Pensemos que en algún momento lo habrá sido la religión, otrora lo habrá sido la misma ciencia, de la cual él dice, bueno, de la ciencia tenemos que hacer un capítulo aparte. En su momento fue
la ciencia, el discurso al cual se debía llegar y el discurso al cual se debía imitar. Sin embargo, la actualidad de la pandemia ha trastocado a este amo tan imperativo que es el discurso científico. ¿Por qué? O sea, uno puede pensar cómo que la ciencia se ha trastocado en algo que parece netamente del orden de la medicina y que de hecho su investigación es aquella que nos va a permitir algún tipo de brújula o de orientación dentro de lo que parece tan caótico. Y es que justamente la ciencia ha tropezado con un enemigo no solo desconocido, que es este virus, sino que también, como lo han llamado habitualmente en el discurso social, se ha convertido en este enemigo invisible que ha derrocado a la ciencia. ¿Por qué digo que ha derrocado a la ciencia? En tanto no está vivo, no está muerto, y además aún todo lo que se afirme en relación a él es puesto entre signos de interrogación. Como respuesta a esta caída de estos ideales, el mercado tomó la posta y este discurso capitalista volvió aún más vigente. Tengamos en cuenta que ya el discurso capitalista en sí, el mercado, ya toma consistencia y ha tomado consistencia intentando taponar el deseo de los sujetos. ¿Y de qué forma ha intentado este discurso taponar ese malestar inherente al ser humano y estos tres ejes que venía relatando? Y justamente con prácticas y productos de consumo. Es decir, ofrece un producto, un elemento que puede de alguna forma hacer como una suerte de mascarada o de velar siempre de manera fallida, ¿no? Él dice, retomando a Miller, digo esto, Miller siempre dice, siempre es de manera fallida. ¿A qué se refiere con que los objetos siempre son fallidos a la hora de obturar las causas del deseo? Y porque luego de adquirido X producto, termina siendo obsoleto. Y ahí se ve una vez más la caída de este mercado, de este afán de consumo, pues nunca se llega a una satisfacción plena, nunca se llega a la totalidad de la satisfacción. Vuelvo a insistir en este afán de conseguir, por ejemplo, algún objeto o bien de consumo. Podemos pensar en los celulares, que hoy han sido justamente el medio de comunicación que nos ha permitido mantenernos en contacto. Bueno, los celulares no terminé de comprarme uno, la nueva aplicación me requiere que busque alguna actualización o que incluso cambie de modelo de celular. De hecho, les traigo un evento reciente, fue, si mal no recuerdo, la semana pasada, salió la nueva versión de la PlayStation, por ejemplo, un ejemplo que podemos tomar como muy reciente. O sea, cayeron muchas ventas, muchos negocios y mucha economía, mucho de la economía ha quebrado o se ha visto trastocada por este evento, a excepción de aspectos que tienen que ver con el consumo y de este consumo que les decía. Más allá de la comida y de los medicamentos, también se ha podido ver en el consumo de algunos bienes de objeto que puedan hacer un poco más llevadera, aunque fallida, nuestra relación con el otro. Entonces nos podemos pensar en una disyuntiva. Bueno, ¿se trata de tener o de ser? Y creo que este es el momento más interesante para pensar que acumular un número creciente de posesiones, de objetos, nunca ha sido tan mal sobrellevado. Digo mal sobrellevado porque justamente el sentimiento de soledad continúa presente. En fin, al fin y al cabo, nada de lo material termina siendo tan importante cuando uno está encerrado, ¿no? Uno podría pensar, pucha, tengo tanto o he podido conseguir tanto y sin embargo tengo tan poco. El incremento de las terapias online, que es de hecho algo que nos ha tocado y que ha sido un producto ofrecido hasta por el mismo como una vía de poder ponerse en contacto con el otro, también vale la pena pensar, ¿no? O sea, esto ha sido un beneficio por un lado, pues las tecnologías nos lo han permitido, pero por otro termina siendo un encuentro fallido. Lo pregunto, lo dejo abierto como un interrogante. Las medidas de aislamiento social y cuarentena confinaron a los sujetos a sus hogares de manera obligatoria, restringiendo el encuentro de los cuerpos.
Por lo tanto, la alternativa virtual pasó a ser la sugerida, la opción por excelencia para poder mantener los lazos sociales, personales, laborales, lo cual permitió de alguna forma al sujeto no sentirse tan solo. Con el transcurrir de los días y llegado hoy ya al día, no recuerdo, 120 ya, de la cuarentena, esto que surgió como una sugerencia, como una forma de mantenernos conectados, hoy se convirtió en una obligatoriedad. ¿Y por qué no pensar también en una imposición? Una imposición que implica encontrarnos pero de una manera mediatizada, vía el soporte virtual, en la búsqueda de preservar tanto sea posible nuestra salud como nuestras vidas y sobre todo nuestra productividad. Por supuesto que la salud mental no quedó al lado y de lado en esta lógica. Y como les dije, de hecho el número de solicitudes para una terapia o una asistencia virtual ha crecido exponencialmente. Ahora, la salud mental, en sus nuevas condiciones y en su capacidad de adaptarse, como siempre ha sido su bastión, ¿bajo qué condiciones tiene que entrar en este nuevo sistema? ¿Cómo sustraerse de este empuje del cual la virtualidad tiene que funcionar para todos? Y es que el psicoanálisis enseña que la práctica de una atención que no pierda de vista al sujeto es justamente una actitud ética ante el sujeto mismo, de cómo responder a esa demanda que parece para todos la misma. El psicoanalista se define por su deseo, en el seno de lo que es vivido, y hace surgir dentro de lo que parece para todos la particularidad de cada uno. Léase, el psicoanálisis hace surgir al sujeto que se encuentra detrás de ese barbijo. Hasta ahí mi presentación, sobre todo porque quiero dejarla como un disparador, así que bueno, los espero. La verdad que excelente tu presentación, igual que la de Néstor, por supuesto, que nos han dejado pensando muchas cosas que de casualidad y no habiéndonos juntado antes, porque tampoco tuvimos la oportunidad de hacerlo, aunque teníamos esta modalidad que ya se ha instalado, que es lo virtual. Sin embargo, es como si realmente nos hubiéramos encontrado en el mismo camino para tratar digamos, de graficar y de reflexionar sobre cada una de las cosas que van sucediendo. Les cuento que tengo varias consultas que ya nos han hecho, por supuesto, así que voy a pasar en todo caso a que podamos ir respondiendo. Los dos, estas son preguntas para ambos, algunas que han estado llegando a través de WhatsApp y otras que han estado ya publicándose en el Facebook. La primera que nos han hecho llegar es cómo se adquiere el conocimiento y cuándo este es considerado válido y cuándo no. La primera pregunta que nos hacen. ¿La contesto yo? Dale. Bueno, entonces la pregunta, repetime, era ¿cómo se adquiere el conocimiento y cuándo este es considerado válido y cuándo no? Uh-huh. Bueno, el conocimiento, desde mi perspectiva, se adquiere fundamentalmente en el vínculo, en el lazo social, digamos, ahí partiendo justamente de lo que es una perspectiva de teoría de la actividad, uno plantea que primero está lo intersubjetivo y luego lo intrasubjetivo, o sea, no hay manera de generar cognición que no sea a partir del lazo social, a partir de la interacción con otros. Y la validez es una cuestión más bien epistemológica, me parece, que el conocimiento sea o no sea válido depende de los consensos que haya en una comunidad, ¿sí? En el caso de la ciencia, la comunidad científica, en el campo comunitario, los consensos de la propia comunidad que adjudican validez a los conocimientos, ¿sí? O a los supuestos conocimientos. Porque obviamente desde una perspectiva compleja va a depender quién
interprete la validez de ese conocimiento para adjudicársela o no. Es bastante relativo hablar de validez, y en el campo de la ciencia inclusive, alguna vez haciendo un curso de periodismo, de divulgación científica, de periodismo científico en Córdoba en el 2009, me cautivó mucho la exposición de una periodista que hacía una investigación siempre de cómo la industria farmacéutica imponía cierto campo de investigación para poder estar dentro de la carrera científica. O sea, ¿qué era válido? Y lo que los laboratorios planteaban como válido. Claro. ¿No? Entonces, creo que depende mucho de la cultura y de la ideología que circula en el campo de la cultura. Ahora que sí, Valeria, ¿algo que quieras aportarnos? Sí, me encanta que hayas traído este ejemplo de la farmacología, porque justamente a esto apuntaba, ¿no? O sea, cómo a veces los grandes exponentes o incluso los referentes que por ahí se plantean en alguna época social, constituyen esta forma de saber o de conocimiento y son quienes pueden también otorgarlo, otrora, ¿por qué no?, también hacer uso y abuso de ello, ¿no? Lo cual nos deja abierto el riesgo que condice, ¿no? Una segunda pregunta que enviaron que hace referencia justamente a toda la información que está circulando y que está cambiando de forma permanente. Entonces pregunta si tiene algún impacto en la construcción del conocimiento. O si es que en realidad, bueno, no lo agregan acá, pero por lo menos yo pienso que debe ser si este impacto, digamos, nos sirve para ir incorporándolo y que deje de ser información para empezar a formarnos, o si es que en realidad, digamos, a veces solamente repetimos lo que escuchamos. Se lo dejo a la colega. Y después, primero las damas. Gracias, Néstor. Yo, mientras vos hablabas sobre si repetimos a veces lo que escuchamos nada más, por lo menos desde el eje que a mí me compete, no hay nada que repitamos que no haya resonado en nosotros de alguna forma. De alguna forma hizo eco en nuestra subjetividad y por algo lo enunciamos, ¿no? Entonces me parece que no es sin el sujeto que lo enuncia. Por un lado eso. Por otro, y sobre la cientificidad que tenga que ver con el conocimiento mismo envuelto en ese enunciado, me parece que por lo menos, yo vuelvo a insistir en esto, ¿no? No se puede, o no se debería en realidad, mejor dicho, dejar de lado qué es lo que intenta transmitir ese sujeto con lo que transmite, pues justamente es quien repite este decir. Entonces, bueno, ¿qué quiere transmitir este sujeto que repite esta noticia? ¿Qué quiere transmitir o por qué ha impactado tanto en él esta noticia que está repitiendo? Vuelvo a decir, por ahí al tener campos tan distintos con Néstor, esta es la lectura que yo hago. Así que te cedo ahora el honor, Néstor, desde tu perspectiva. Bueno, y la verdad, a ver, desde mi perspectiva lo único que cambia es el tipo de herramientas teóricas que utilizo para decir prácticamente lo mismo. Y creo que de hecho la complejidad de la cual partía en mi exposición tiene que ver con eso, ¿no? Con los vínculos no solo interdisciplinarios, sino interteóricos. Y justamente el tema de la subjetividad, creo que también cada enfoque teórico responde a una concepción de sujeto. Y que en referencia a esto de la infodemia, ¿no?, y el exceso de información, creo que es un recurso que responde a una subjetividad que se posiciona desde la perspectiva de la simplicidad, ¿no?, de simplificar de un modo positivista los fenómenos y la realidad y encontrar causas únicas y llenar de información de supuestas causas y limitar el pensamiento, ¿no?, bajo la apariencia de, bueno, la diversidad de información. Y en realidad es una diversidad ficticia, es una diversidad informativa editorializada y bajo intereses hegemónicos, en el caso de muchos medios que transmiten cierta información. Aplaudo sin duda cualquier visión construccionista, cualquier perspectiva compleja en donde un análisis ante todo ponga como centro o foco al sujeto individual, al sujeto social, ¿sí? Porque la subjetividad es la que determina hacia dónde va a circular el poder.
y sin ser psicoanalista, creo que también la circulación del deseo depende estrictamente del sujeto. Más allá de que los sectores dominantes intenten en una sociedad imponer, ¿no? Como decía, tomé nota para no equivocarme, como decía hace un rato mi colega Valeria, esto de, a ver, lo tenía anotado por acá, no quiero confundir, taponar el deseo, ¿sí? El mercado capitalista intentando taponar el deseo. Entonces ahí claramente se muestra cómo la simplicidad para explicar, comprender y argumentar de parte de los sectores dominantes obliga, lleva, impone, ¿sí? Cierta matriz de aprendizaje, cierta matriz de pensamiento, ciertos esquemas mentales que indudablemente lo único que hacen, como decía Valeria, es taponar y no otra cosa. La verdad que sí, bueno, en este sentido hay muchas cosas para mencionar, ¿no? Voy a retomar las palabras de Nora Barr, de Valeria Román y de Josefina Ellenstein, que son justamente 3 periodistas científicas que han venido trabajando muy fuerte en nuestro país, y ellas hasta llegaron a mencionar de que, así como los periodistas, muchas otras personas se animaron ya a hablar de tal manera que parecían ser epidemiólogos, infectólogos, o sea, todo el mundo daban hasta su posición, como si en realidad así iban a suceder las cosas. Y por otro lado, mencionando justamente lo que Valeria planteaba, cómo a todo el mundo le ha quedado de que tiene que, por supuesto, utilizar el alcohol en gel. Tal vez ni siquiera se puso a pensar en la eficiencia o no, o la eficacia que puede llegar a tener y cada cuánto tiempo en todo caso me tengo que lavar las manos. Y si efectivamente puede actuar, como a veces se muestran en los carteles, que mata al 99,9% de gérmenes, bacterias, hongos, virus y demás. Viste que estas cosas también justamente han estado sucediendo en estas épocas que a veces es cierto, no pensamos lo que estamos diciendo, nos dejamos llevar o reproducimos lo que hemos aprendido, lo que escuchamos de forma permanente. Voy a tomar ahora la pregunta de Mario Molina, que pregunta, ¿de qué depende que el conocimiento tienda a entender o prevenir el riesgo social? Bueno, ante todo un saludo, Mario, un gran amigo, expresidente de la FEPRA, de la Federación de Psicólogos de la República Argentina. En mi opinión, desde mi perspectiva, creo que el conocimiento, para que contribuya a asistir y a prevenir, para que el conocimiento tenga una responsabilidad social, debe apoyarse en esto de lo que hablábamos, ¿no? En la teoría del potencial humano lo denominamos por ahí en términos de valores, ¿no? Pero no el valor en un sentido estrictamente moral, sino el valor como aquella construcción de afectividad que tiene anclaje en la comunidad, que forma parte de la identidad de los sujetos sociales, que forma parte de su ideología. Digo, la ciencia que ponga entre paréntesis lo ideológico es una falsa ciencia, porque así como Foucault lo analiza muy bien en los dispositivos de saber-poder, es imposible plantear alguna forma de conocimiento que no esté relacionada con un impulso de poderío, un impulso de dominación o un impulso de control respecto a la realidad. Entonces lo entiendo en esos términos. El conocimiento, la ciencia, si queremos poner un nombre más grande, no puede estar ajena a su tiempo, a la historia, a la política, a los programas nacionales de investigación. Debe estar contextuada socioculturalmente, subjetivamente, y debe objetivar ese posicionamiento. Eso es lo que la hace ciencia, poder objetivar, así como hemos hecho hoy con Valeria, decir, bueno, yo me posiciono teóricamente desde tal lado y desde acá respondo. Eso es objetivar, diría Bourdieu, objetivar lo que uno como investigador o como científico o como ciudadano toma como óptica o como lente a partir de la cual analizar la realidad, sabiendo de que el análisis puede estar, y de hecho lo está, completamente sesgado y tiene límites y tiene fallas y nunca va a ser el ideal,
¿no? Es simplemente un intento humano por tratar de modificar las condiciones concretas de existencia. Y justamente agrego a lo que vos decías, ¿no? Porque podemos pensar en el ideal y el ideal, como vos bien marcabas, a lo mejor tuyo, de Juan y del resto, de cada uno de los de la audiencia, puede ser muy disímil unos de otros, ¿no? Por ahí lo importante es poder pensar, bueno, no pensarlo en términos de bien o mal, sino más bien en lo particular que tiene en la vida de ese sujeto, de esa persona o de esa sociedad, como decías en algún momento, ¿no? Como parte del emergente de una situación social, económica y demás, ¿no? Histórica, o sea, principalmente. La verdad que sí. Bueno, hay dos preguntas más. Una nos acaban de mandar también y nos preguntan, cuando hay normas y reglas que debemos cumplir, ¿qué sucede que no siempre se cumplen? Yo al respecto por ahí, si me permitís, solo quisiera decir esto, ¿no? Eh, me parecía interesante porque cuando yo planteaba esto del malestar en la cultura, del texto de Freud de 1930, calculá si pueda llegar a tener vigencia en la actualidad o en general, ¿no? Nuestras principales causas de malestar tienen que ver justamente con límites que nos pone tanto nuestro propio cuerpo, el poder manejarlo, dominarlo a complacencia, eh, el tema que les decía recién de lo contingente, de la naturaleza, el imponente de la naturaleza y las relaciones sociales y la incapacidad de regular las relaciones sociales vía también la legislación. O sea, las leyes, por más de que intenten hacer un núcleo común y poder dar para todos, intentar dar para todos conformidad, siempre deja por de lado algún tipo de malestar. Es decir, uno puede pensar, no, bueno, pero esto es justo o no es justo. ¿Cómo es eso de que mi derecho empieza donde termina el derecho del otro? Y si el otro se pasa, y si el otro es un poco expansivo, ¿qué onda? ¿Dónde quedo yo? Entonces me parece que pensarlo desde esa forma nos permite también saber que sí, obviamente, no va a haber una conformidad porque justamente somos sujetos únicos e irrepetibles. Y la ley intenta y hace su mejor esfuerzo, o sea, no quiero ser muy legalista en esto, pero hace su mejor esfuerzo por intentar mantener el ordenamiento social. Pero termina siendo una dulce tentación el irrumpir, ¿no? En aquello que uno considera injusto o no. Por eso marcaba hace rato lo de lo bueno o malo. Bueno o malo en relación a qué, siempre lo vamos a poder saber en relación a qué estamos hablando. Mira, justamente relacionado con lo que estás mencionando, Daisy envía un mensaje, buenas noches para Valeria. La pandemia vino a potenciar los malestares que estaban de una u otra manera sin resolver en casa, ya que estamos obligados a estar juntos o solos. Muy interesante, Daisy, porque yo lo que intentaba plasmar es justamente que el empuje con el que empezó la pandemia, por lo menos lo que se ha mediatizado, lo que se ha socializado es que, bueno, había como que sacarle el mayor provecho. Entonces la gente empezó a hacer ejercicio en su momento, luego se aburrió, luego empezó a hacer teletrabajo y terminó haciendo en su propio hogar cada uno o repitiendo en su diario, en su espacio habitual. Por eso decía por ahí que no es lo mismo casa y hogar. O sea, en su casa terminó haciendo su hogar, terminó haciendo su trabajo, terminó haciendo su espacio para recreación con amigos y terminó haciendo, en el mejor de los casos, inventándose un lugar y un espacio y un tiempo para su propia terapia psicológica también, ¿por qué no? Entonces me parece que por un lado sí es estar juntos, porque nos agrupa un mismo techo, pero yo me inclino más por pensar que nos ha encontrado con nosotros mismos, o sea, con el hastío de tener muchas cosas para hacer y no tener ganas de hacerlas, con el deseo de hacer muchas otras y la mayoría están afuera, pero el salir hoy implica una transgresión, un riesgo. Entonces me parece que nos ha encontrado con nosotros mismos desde la contingencia, desde algo muy violento que ha sido una pandemia que nos ha confrontado con la más cruda verdad, ¿no? Totalmente. Néstor. Sí, yo quiero agregar algo sobre la pregunta anterior de las normas y las leyes, de qué depende, creo que preguntaban que se las cumpla o no. Es.
yo diría, agregaría, toda norma, toda ley, no solo hay que preguntarse cuál es la norma, cuál es la ley, sino quién y cómo construye la norma. Porque cuando la construcción de la norma parece ser arbitraria o parece inconsulta o no es el producto de un auténtico proceso deliberativo o, diría Habermas, de acción comunicativa, de democratización a partir de la acción comunicativa, bueno, la norma hay que ver si realmente es tan norma o es simplemente una imposición autoritaria que lo único que hace es agrandar los problemas en lugar de solucionarlos. Digo, y esto uno lo puede analizar en relación a la pandemia y lo puede analizar en relación a cualquier otra problemática que tengamos hoy en Argentina o en el mundo. Digo, por ejemplo, cuando nos planteamos por qué no es tan sencillo cambiar algunas acciones tributarias en el ámbito económico y cobrarle un tributo a las grandes riquezas en este momento, bueno, tenemos en medio una norma que es la Constitución Nacional, que ha sido creada por la generación liberal de Alberdi en el siglo XIX y modificada en 1994. Y había una constitución de 1949 que en cambio sí planteaba la justicia social y un montón de cuestiones, y sin embargo no está en vigencia. Entonces uno tiene que plantearse, insisto, lo ideológico y lo político también claramente en relación a las normas. Por supuesto que igual que Sócrates con la cicuta, la norma está, hay que cumplirla, pero eso no implica, y ahí me pongo, sin serlo, un poco psicoanalítico, no implica transgredir nuestro deseo. O sea, mi deseo puede estar en contra de la norma, ¿sí? Voy a tratar de cumplir con la norma, pero al menos voy a tener la voluntad a la vez de expresarme y decir, no estoy de acuerdo con tal o cual norma. ¿Sí? Porque es necesario, y en esto disiento con muchos ciudadanos que por ahí en medio de la pandemia dicen, bueno, pero no critiques, hay que actuar de manera unida, ¿no? Como si estar unidos es convertirse en una amalgama totalitario, en donde no podés abrir la boca. Bueno, respetemos las normas, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué tiene de malo en una democracia cuestionar lo que se hace mal, lo que en la norma es incorrecto? O creo yo que es incorrecto y no estoy equivocado. O ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, debatirlo, poder analizarlo, como vos bien decís, dar lugar a la palabra de las opiniones encontradas. O sea, ¿qué miedo hay de que no se pueda hablar? El miedo es que a veces confrontarse con alguien que no piensa lo mismo es desgarrador. O sea, ¿cómo no vas a pensar lo mismo que yo? Si esto para mí es el bien, ¿cómo puede existir una idea distinta? Bien, Esther justamente también envió un mensaje con respecto a las normas de la pregunta, ¿por qué creen que aumentó la cantidad de consumo alcohólico en jóvenes? Todo un tema. Casi que es una situación que era previsible, lamentablemente, en una situación de encierro, ¿sí? En una situación de pandemia, donde de por sí si pensamos en la problemática adolescente, ¿no? Pero pensemos en la problemática de cualquier sujeto con una depresión y que oriente su depresión o su ansiedad al consumo de alguna sustancia o de algo. De por sí, en un mundo de consumo como el que vivimos, la angustia se tapona, como decía mi colega, muchas veces con fármacos y con sustancias, o con el consumo económico. Y el encierro lo amplifica, entiendo. ¿Y cuánto habrá también de que aumentó o en realidad de que se visibilizó más? Porque esto que preguntaban justo en la pregunta anterior, que decía, bueno, ¿estamos solos o estamos acompañados? ¿Estamos juntos, estamos acompañados? Bueno, a lo mejor estamos hoy más acompañados o se hace un poco más notorio. Mira, resulta que tomabas más de lo habitual. O me parece que también se quitó el velo sobre algunas cosas que antes como que pasaban un poco más desapercibidas, ¿no? Digo, no niego que pueda haber habido un aumento en el consumo, me refiero a que además se hizo más visible. Totalmente.
Bueno, Faustino justamente dice, quería preguntarles qué percibieron hasta el momento respecto del comportamiento de las personas con respecto al COVID-19. ¿Qué pasó con el comportamiento de las personas? De todos. Se lo dejo a que inicie la colega. Eh, Sobre todo por la yo lo- experiencia sanitaria, digo, por la experiencia en el Hospital Soria, me parece muy interesante tu opinión al respecto. Mira, tuve la oportunidad de encontrarme en varios ámbitos desde que empezó la pandemia. En un tiempo estuve en el hospital de campaña y ahí la situación es muy distinta a la que se vivía en los primeros tiempos en el hospital Pablo Soria. En el Pablo Soria yo ya hace algún tiempo vengo trabajando, son 5 años creo que ya estoy en el Pablo Soria, y me pasó algo muy particular que es ver personas pacientes que verdaderamente eh, como llevan una patología de las de riesgo asociadas, alguna cardiopatía, pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, verdaderamente fue muy violento saber de que eran de una población de riesgo. O sea, ya venían trabajando alguna situación sobre el riesgo propio de su enfermedad, a lo cual se le suman este nuevo riesgo que además en los medios se socializó como un enemigo invisible. Esa es una opción que en este momento se me ocurre. Y por otro lado, hay personas, hay pacientes que verdaderamente disfrutan mucho la cuarentena y el encierro a nivel de confinamiento social obligatorio, esta definición que ofrecía al principio, ¿no? Porque verdaderamente las calles se han despoblado y entonces esto permite andar con cierta tranquilidad a quienes tenían ciertas conductas evitativas. Entonces, y esto como para marcar el 0 y el 1000 de la gama de colores que uno puede pensar de reacciones que se han dado en el sentido de la pandemia, ¿no? De que es angustiante, me parece que es inevitable pensar para todos los sujetos, porque verdaderamente la magnitud de esto ha sido como impensada, inconmensurable, así que el que diga que no se ha angustiado, creo que lo certifico que miente en algún punto, porque hasta los mismos profesionales nos hemos confrontado con el terror de tener que aprender a ponernos un equipo de protección, de tener que reaprender normas pero básicas como el lavado de manos en un hospital. Me parece que nos ha tocado en lo más íntimo y somos sujetos, que ahora tenemos varios barbijos de distintos colores, formas y tamaños. Totalmente. Somos sujetos. Bueno, llegó justamente una pregunta específica para Ricardo, que dice a través de su experiencia, cuando desarrolló los conceptos políticas públicas, potencial humano y la productividad, ¿esta relación en la realidad apunta a cosas positivas o negativas en el sistema de salud? Bueno, lo que yo investigué tuvo que ver, digamos, con la relación entre políticas públicas, ¿sí? De qué grado de eficacia o de impacto tuvo de pronto la política de alfabetización digital en cierto periodo y si generó alguna transformación de un sector productivo, en el caso de lo que yo investigaba. Hablaría, digamos, sin datos demasiado puntuales, sino con la impresión que tengo respecto al ámbito de salud. Me parece que al igual que en el campo educativo, ha habido cierta escasez de políticas públicas efectivas, es decir, que efectivamente se hayan realizado y que hayan llegado a las prácticas, a transformar las prácticas en el campo sanitario, relativas a el uso de nuevas tecnologías en la comunicación y en la formación sanitaria. Aunque han habido numerosas políticas hace algunos años, discontinuadas también hace los años recientes, pero creo que el discontinuar las políticas de alfabetización digital, de formación continua digital en el ámbito sanitario, se observa hoy como una falencia. Hoy nos agarró a todos los profesionales y a todas las instituciones del ámbito público en offside.
Digo, la educación, por nombrar el ejemplo de la educación, fue claro. Ahora nos damos cuenta con el COVID en marcha de, ¿para qué era la alfabetización digital? Lo importante que era la conectividad. ¿Por qué es indispensable la educación uno a uno, tecnológicamente mediada, como parte del dispositivo o del sistema educativo? Creo que en ese sentido la falta de políticas públicas, la ausencia o el de financiamiento o la subejecución de presupuestos o a veces la ejecución de presupuestos pero haciéndolo políticamente correcto y haciendo como sí, el como sí, de bueno, sí, acá estamos haciendo política digital y en realidad le entra por un oído a la gente y le sale por el otro. Entonces hay que cuestionarnos más allá de la inversión monetaria que se haga desde el Estado, el compromiso social que asumimos los profesionales y los ciudadanos en formarnos. Porque ahora, en medio de la pandemia, nos damos cuenta, para esto era, para esto servía, ¿no? Si lo hubiéramos aprendido, si lo hubiéramos tenido en la práctica, incluso sería menos angustiante hoy tener que aprenderlo sobre la marcha. Y la última pregunta que nos ha llegado, por lo menos es un comentario muy interesante, menciona y dice, después de que termine la pandemia, ¿podemos decir que se cambió el concepto respecto de lo que es el riesgo y la perspectiva de riesgo de las personas? Si hablamos del riesgo desde la perspectiva subjetiva de cada persona, sería un tema. Si hablamos del riesgo como la gestión del Estado en base al concepto de sociedad del riesgo, sería otro tema, ¿no? Más amplio y más complejo. Y a mí me gusta siempre, como alguien que proviene de psicología social, en su origen, me gusta ir de lo macro a lo micro. Y me parece que si pensamos el contexto social, podemos notar allí que vivimos en una sociedad que minimiza el riesgo. Digo, no la sociedad como individuo en el barrio, sino la sociedad en su conjunto y el Estado. Y en esto pensemos en las organizaciones estatales de todos los países, no solo acá no nos golpeemos el pecho los jujeños o los argentinos. Veamos lo que pasó en Estados Unidos, veamos lo que pasó en Europa, ¿sí? Estados que uno pensaba, wow, ¿no? El supremo modelo de Estado en ejercicio de la cosa pública y de pronto cero previsión de riesgo, ¿no? Con políticas neoliberales destinadas a, bueno, el riesgo no importa, el riesgo es un gasto, ¿no? Entonces acotemos presupuesto en salud, acotemos presupuesto en educación, acotemos presupuesto en seguridad, acotemos presupuesto en todo, y se minimiza el riesgo. Entonces, si desde lo macro vos tenés ese mensaje, indudablemente que ha impactado también en los sujetos sociales y en los sujetos individuales con el discurso de, bueno, sí, no hay tanto riesgo, salgo, total no va a pasar nada. Pero digo, siempre igual que en un esquema familiar, ¿sí? Uno no puede apuntar solo al sujeto designado y decir, sí, el nene tiene tal enfermedad. Bueno, a ver, analicemos el sistema familiar y veamos también qué parte tienen los padres y qué parte tiene la comunidad y qué parte tienen aquellos que, en esto que hablábamos de proponer las normas, aquellos que a veces no construyen, sino que imponen las normas, qué parte tienen, porque el sujeto individual está en medio de todas estas variables tratando de construir su yo y construir su personalidad en medio de tantas presiones. Valeria, respecto del riesgo y de la perspectiva de riesgo. Quería agregar un pequeño comentario sobre lo que decía Néstor, ¿no? Cuán fuerte puede llegar a ser este valor impositivo en salud, esto de que se impongan leyes, incluso, ¿por qué no?, programas también, ¿no?, que no estén adaptados o pensados luego de una socialización para ver cuál es la verdadera necesidad que hay en esa comunidad, porque justamente termina siendo esto, termina siendo una mascarada y verdaderamente no se atiende el verdadero padecer que pueda haber detrás de ese artificio, de ese programa, proyecto o le hace, ¿por qué no?, una ley, ¿no?
me parece que tenemos que poder ser un poco más críticos y en ese sentido la pandemia nos da la pausa necesaria para poder hacer un movimiento, decir, paremos un poco la pelota y veamos qué es lo que está pasando, ¿no? Hagamos una lectura un poco más profunda de cuál es la realidad que nos intentan vender, cuál es la realidad que queremos creer y cuál es la realidad que podemos construir también, ¿por qué no? Totalmente. Bueno, hay una pregunta que acaba de llegar de Romy Suárez. Quería preguntar cuál es el impacto psicológico en las personas en esta pandemia y cómo se debe proceder con los medios de comunicación. Y yo lo primero que les recomendaría es apaguen el televisor cada tanto, no se intoxiquen, o sea, sí, escuchen los informes del COE, escuchen la cadena nacional cuando es del tema salud o el informe matutino de Nación, pero no se saturen porque nunca nos olvidemos que los medios de comunicación responden cada uno de ellos a intereses editoriales y económicos muy puntuales. Entonces, y también recomendaría, bueno, no escuchen uno solo, escuchen varias campañas. Totalmente. Y no se queden con ninguno, es lo único que yo agregaría. Te escuchen todos, pero no se queden con ninguno, no se casen con los medios. Me parece que en realidad, insisto, que es justo lo que te decía hace rato, ¿no? Me parece que es un buen momento donde la pausa nos obliga a pensar y a quizás ser un poco más críticos, ¿no? Poder sacar algo de lo propio y hacer una lectura más detenida de la realidad, eso es inconmensurable. Aunque digo que justamente era la última pregunta, pero están llegando más. Bueno, Jacquelina pregunta, ¿se puede afirmar que la población está incorporando positivamente el uso del barbijo y del alcohol en gel en su vida cotidiana? Yo le preguntaría a Jacquelina por qué dice positivamente. Yo le voy a mostrar mis manos de alcohol todas las veces que me higienizo y no sé si mis manos dicen que es muy positivo. Pero por ahí, bueno, hago este pequeño chascarrillo pensando en esto, ¿no? No sé a qué podemos decir que es algo que en la evidencia científica y sin caer en infectóloga ni nada, es lo que está sugerido, ¿no? El lavado de manos, el uso del barbijo, pero vuelvo a insistir, esto también puede ser contraproducente, qué sé yo, he visto y me ha tocado atender pacientes con trastornos compulsivos graves, donde esto agudiza mucho más una sintomatología que ya existe. Entonces, vuelvo a insistir, bueno, malo, positivo, negativo, y yo lo pongo en relativo, ¿no? Positivo en relación a qué, en relación a la política sanitaria, evitar el contagio y demás, sí, seguramente, pero eso lo tendría que decir alguien como más capacitado, un epidemiólogo, porque te puede dar el fundamento. Coincido plenamente. Si uno lo ve en términos sociales o de prevención y de acción sanitaria, bueno, sí, seguramente se nota, uno sale a la calle y todo el mundo anda con barbijo, todo el mundo respeta los protocolos en el supermercado, aunque claramente, como dice Valeria, es indispensable hacer las salvedades del caso, atender a la singularidad de cada caso, ¿no? Porque en el ámbito de salud mental, como ella bien lo plantea, hay un montón de personas con trastornos obsesivos compulsivos y que esto es, imagínate, una situación que potencia y multiplica la sintomatología. Entonces hay que ser muy cautos a la hora de transmitir la información, sabiendo de que siempre toda norma, no digo que tenga necesariamente una excepción, pero sí tiene como una letra chica para decir, bueno, particularmente los sujetos que tengan tal y tal problema, tengan tal y tal recaudo, o sepan que además de usar alcohol también estaría copado usar cremas para evitar problemas dermatológicos. El alcohol en gel que dice ahí la Jacquelina. Claro. Con aloe vera. Claro. Exactamente. Bueno, la verdad que me encantaría poder continuar, pero el tiempo se nos está terminando. Simplemente quería que ustedes puedan dar un mensaje final para que de alguna manera que nos quedamos pensando, ¿no? De lo que
viene sucediendo, de lo que hoy tenemos y de lo que puede llegar a suceder desde todas las perspectivas, en todo caso siempre pensando en positivo. Así que bueno, le cedo la palabra a Néstor para que Néstor dé su mensaje final. Bueno, muchas gracias por el espacio, siempre es un placer conversar con gente tan linda, en todo sentido, gente comprometida con lo que nos pasa, y siempre cuando digo esto lo digo también por los que están escuchándonos y viéndonos y haciéndonos preguntas, ¿sí? Porque es hermoso que la palabra circule y que podamos pensar juntos situaciones que nos están preocupando y ocupando a todos en el momento actual. Puntualmente, haría una mención final a la importancia de las organizaciones en la prevención y en el cumplimiento de protocolos. He escuchado de parte de la comunicación oficial del gobierno demasiado hincapié, para mí con una intencionalidad claramente política, por focalizarnos en la responsabilidad social individual, lo cual es parte, sin duda, no lo discutimos, parte del problema, pero la cúspide de todo sistema de actividad tiene que ver con las instituciones y las organizaciones. Y no se puede minimizar que las organizaciones estatales, privadas, de tercer sector, religiosas, etcétera, son en gran medida las que tienen que garantizar los protocolos. Y esto lo digo porque, escuchando hoy al señor gobernador en la cadena nacional con el presidente de la Nación, escuchaba que mencionaba exclusivamente al incumplimiento de los protocolos por parte de las empresas privadas. Y digo, si uno ve las estadísticas en Jujuy de quienes se han contagiado, y el gran número de personas proviene de la organización estatal, del ámbito de salud y del ámbito de seguridad, lamentablemente. Entonces digo, es importante una gestión de las organizaciones estatales, privadas, de tercer sector, todas las organizaciones, responsable. Nosotros como ciudadanos, nosotras y nosotros como ciudadanos, haremos lo mejor posible desde lo individual para acompañar, pero la responsabilidad suprema es del Estado. Muy bien. Ahora sí le cedo la palabra a Valeria para que Valeria también pueda hacer un mensaje final para todos. Bueno, antes que nada, agradecerles la invitación, a vos más que nada, a Juan, agradecerle a la audiencia, por supuesto, el tiempo, disponer de su tiempo, porque podrían, como les dije, estar ocupando en varias cosas y sin embargo se destinaron en poder replantearse algunos conceptos y escuchar también y aportar con sus preguntas lo que fueron sus inquietudes, ¿no? Y yo quisiera, sin abusarme, también saludar mucho a la gente que está en salud, en seguridad, la gente que han sido laburantes durante toda esta pandemia, porque verdaderamente son estos sujetos detrás del barbijo en quienes pensé cuando hablaba y preparaba la temática de hoy. Me parece que es un momento para poder, como dije hace rato, parar, pensarnos, y nos da la pausa para poder encontrarnos también, ¿no? Encontrarnos dentro de un momento que ha sido y nos ha tocado en el hueso de lo más profundo. Entonces me parece que es un momento en el que repensarse y reconstruirse es fundamental, es fundamental. Entonces los invito a que puedan circular en su propio espacio, en su propio lugar la palabra, y que puedan también ayudar a encontrarse ustedes mismos y con lo que es su deseo. La verdad que sí, bueno, agradecemos realmente la cantidad de mensajes que se han estado recibiendo, particularmente de una compañera que desde Madrid, España, también ha enviado su mensaje a pesar de la diferencia horaria que tenemos. Imagínense, son 5 horas, con lo cual allá ya están pasando después de las 2 de la mañana, y sin embargo ha estado compartiendo con nosotros. Antes que nada, quiero recordarles a todos, por supuesto, que la actividad va a continuar. La actividad, el próximo conversatorio va a ser el viernes 31 de agosto, nuevamente a las 20 horas. Se va a hablar de una temática muy particular que se denomina, a ver que no lo tengo porque no quiero errar, enseñar y aprender, comprensión y construcción en tiempos de pandemia, una actividad que se va a centrar específicamente en el ámbito educativo, y los invitados son el profesor Lucas Montañez de la provincia de San Luis y por supuesto también el doctor Enrique Espinosa Cifuentes, alguien a quien conocemos
muchísimo, por supuesto, en la provincia de Jujuy. Y lo último, porque me están pidiendo que no me olvide de recordarles a todos que todo esto se marca dentro de lo que va a suceder el 21 y 22 de agosto, que se va a estar desarrollando en nuestra provincia de forma virtual la 7ª jornada de promoción y educación para la salud, actividad que por supuesto ya tiene invitados no solo de nuestra provincia, sino también del ámbito nacional y del ámbito internacional. Bajo este lema, con conocimiento y compromiso, marcamos nuevos caminos de salud. Muy bien, que tengan todos ustedes un excelente fin de semana, que descansen muy bien, por supuesto, y nos vamos a estar encontrando el próximo viernes 31. Que tengan una linda noche. Gracias.